¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar unos ejercicios del tema denominado óptica geométrica. Comenzamos. Problema número 1. Un espejo cóncavo tiene radio de curvatura 80 centímetros. Sea de la distancia de un objeto hacia el espejo. ¿Para qué valores de D se logra una imagen más grande que el objeto? Bueno, para que esto sea posible, esa distancia D tiene que estar entre el 0 y el radio. Pero como el radio de curvatura es 80, entonces esa distancia tiene que estar entre 0 y 80 centímetros. Problema número 2. El gráfico nos muestra un objeto y su imagen. Indique cuál es la distancia focal del espejo utilizado. Vemos que el aumento es menos 3, ¿no? Porque está invertida la imagen. Menos 3 y es el triple de la altura del objeto. Y eso es menos la distancia imagen entre la distancia objeto. Además vemos que la, resta entre, o la diferencia, ¿no? Entre la distancia imagen y la distancia objeto es 80 centímetros, ¿no? Entre la imagen y el objeto la distancia es 80. Entonces, I menos O es 80. De esa ecuación obtenemos que la distancia imagen es 120 centímetros y la distancia objeto 40 centímetros. Aplicamos la ecuación de Descartes y obtenemos que la distancia focal es 30 centímetros. Problema número 3. Un objeto está situado a 40 centímetros de un espejo cóncavo, produciéndose una cierta imagen. Al acercar 10 centímetros el objeto hacia el espejo, no se forma imagen. Considerando que el objeto tiene una altura de 18 centímetros, determiné la altura de la imagen inicial. Primero hallamos la distancia focal. La distancia focal vendría a ser 40 menos 10. ¿Por qué? Porque dice que si se acerca a 10 centímetros, ya no hay imagen. Entonces quiere decir pues que se encontraba, digámoslo así, a 10 centímetros de la distancia focal. Entonces 40 menos 10 es 30 centímetros. Esa es la distancia focal. Luego, aplicamos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal, que es 30, es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto, que es 40. Por lo tanto, la distancia imagen es 120 centímetros. Calculamos el aumento, que sería menos la distancia imagen entre la distancia objeto. El aumento es menos 3. El valor absoluto del aumento, que sería 3, es igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto, que es 18 centímetros. Por lo tanto, la altura de la imagen es 54 centímetros. Problema número 4. Un objeto se encuentra frente a un espejo esférico de manera que su imagen presenta un aumento lineal más 0,2. Luego, el objeto es alejado 80 centímetros del espejo y la imagen se reduce a la mitad con respecto a su tamaño inicial. Determine la distancia focal del espejo. Bueno, haciendo una variante de la ecuación de Descartes y el aumento, ¿no? Juntando las dos ecuaciones se obtiene que la distancia objeto entre la distancia focal es igual a 1 menos la inversa del aumento, ¿no? Esto es juntando la ecuación de Descartes y la ecuación del aumento. Por lo tanto, la distancia objeto entre la distancia focal es igual a 1 menos el primer aumento, que es 0,2. Y también tendríamos lo siguiente, ¿no? Dice que es alejado 80, o sea que la distancia objeto aumenta en 80, sería O más 80. Sobre la distancia focal igual a 1 menos, y el aumento dice que se reduce a la mitad, o sea ya no va a ser 0,2, ahora va a ser 0,1. Resolviendo el sistema, obtenemos que la distancia objeto es 64 y que la distancia focal es menos 16 centímetros. Problema número 5. El gráfico nos muestra un espejo convexo y dos rayos de luz paralelos que inciden y se reflejan. ¿Cuál será el aumento lineal de la imagen de un objeto ubicado a 40 centímetros del espejo? El aumento me pide. Bueno, la distancia focal lo vamos a calcular del modo siguiente. Fíjense aquí
este rayo. Acá vemos que forma 8 grados. 8 grados. Entonces, este rayo está dirigido, ¿no?, para que rebote y de forma paralela, es que está dirigido al punto focal. Esta lente prácticamente es como un plano. Este espejo es como un plano. Prácticamente es como un plano. Entonces, está dirigido al punto focal, formando 8 grados. Como esta altura es 10, y la relación es de 8 grados es de 1 a 7, si él es 10, entonces la distancia focal es 70. Porque recuerden, el ángulo de 8 grados, la relación de los catetos es de 1 a 7. Entonces, esa distancia es 70. Pero sería menos 70, ¿por qué? Porque es un espejo convexo. Hallando la distancia imagen. La inversa de la distancia focal, que sería la inversa de menos 70, es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto, que es 40. Obtenemos que la distancia imagen es menos 280 onceavos. Luego calculamos el aumento, que sería igual a menos 280 entre 11 sobre 40, o sea 0,63. El aumento es de 0,63. Problema número 6. Se muestra una esfera de vidrio transparente ubicada entre dos medios ópticamente distintos. Un rayo de luz incide en forma horizontal como se muestra, y luego sale al segundo medio en forma vertical. Determine alfa. Primero, fíjate, si él es alfa, él es alfa. Y si él es alfa, él es alfa, él es 2 alfa. Y si él es 2 alfa, aquí también es 2 alfa. Entonces, el índice del primer medio, del medio 1, es 5 tercios. Por el seno de 2 alfa es igual al índice del segundo medio, que no sabemos cuánto es, por el seno de alfa. Esa es mi primera ecuación. Ahora, entre el vidrio y el medio 2. El índice del vidrio por el seno de alfa es igual a el índice del medio 2, que es 4 tercios, por el seno de 90, que es 1. Resolviendo ambas ecuaciones obtenemos que alfa es 53 medios. Problema número 7. El índice de refracción de un medio depende de la longitud de onda de la radiación incidente, de manera tal que para la luz amarilla es 1,6 y para la luz azul es 4,3. Si un haz de luz blanca incide en la superficie del medio, haciendo un ángulo de 53 grados con la normal, ¿cuál será el ángulo entre las trayectorias seguidas por las componentes azul y amarillo? El haz dentro del medio, ¿no? Del haz dentro del medio. Primero vamos a hallar alfa. El índice del aire, que es 1, por el seno de este ángulo, que sería 53 grados, 4 quintos, seno de 53 es 4 quintos, es igual al índice del segundo medio, que es 1,6 para la luz, en este caso la luz amarilla, por el seno de alfa. De esa ecuación, alfa es igual a 30. Luz amarilla. Hacemos lo mismo, pero ahora para la luz azul. El índice del primer medio por el seno de 53, que es 4 quintos, igual al índice del segundo medio, en el caso de la luz azul es 4 tercios, por el seno de beta. Y en este caso, beta es 37 grados. Luego, si quiero hallar teta, tendría que restar beta menos alfa. 37 menos 30, 7 grados. Problema número 8. Un haz de luz blanca incide oblicuamente sobre una superficie libre de un líquido. La velocidad de propagación de la luz azul en este líquido es mayor que la de la luz roja. Indique la opción que mejor representa los fenómenos de reflexión y refracción que ocurren. Tener en cuenta de que el que tiene mayor rapidez tiene menor índice de refracción,
Y el que tiene menor rapidez tiene mayor ángulo de refracción. Entonces, el que tiene más rapidez tiene más ángulo de refracción. Por lo tanto, la luz azul se desvía más que la luz roja. Y recuerden que una parte se refracta, pero una parte se refleja. Entonces, la clave B es la más adecuada para el problema número 8. Problema número 9. Un disco opaco de plástico flota directamente sobre un foco de luz que está en el fondo de una piscina de 1,5 metros de profundidad. ¿Cuál será el diámetro mínimo en metros que debe tener el disco para que un observador fuera de la piscina no pueda ver el foco, cualquiera sea su posición? Entonces, para que él pueda observar, pues acá tenemos que colocar el ángulo límite, ¿no? Ángulo límite, o sea, cuando la luz empieza a salir de la piscina. Ahora, ese ángulo límite, el seno del ángulo límite va a ser igual al índice de refracción del medio, o sea, del aire, entre el índice de refracción del agua, que es 4/3. O sea que el seno del ángulo límite es 3/4. Ese ángulo límite, vamos a calcularle la tangente del ángulo límite, ¿no? A partir del seno, sería 3 entre la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado. O sea, 3 entre raíz de 7. Y luego hallamos el diámetro. Como la tangente del ángulo límite es el diámetro entre 2 sobre 1,5, eso va a ser igual a 3 entre raíz de 7. Y de esa ecuación, el diámetro me quedará 3,4 metros. Problema número 10. Una persona observa una barra de 2 metros de largo que flota en agua tal como se muestra. ¿Con qué longitud aparente verá la persona a la barra? Vamos a hallar la profundidad aparente. Fíjense, la profundidad aparente entre la profundidad real, que sería de aquí hasta aquí, como todo vale 2 metros, 2 metros menos 0,4 metros sería 1,6 metros. La profundidad aparente entre la profundidad real es equivalente a la relación entre el índice del aire sobre el índice del agua. Resolviendo esta ecuación, la profundidad aparente es 1,2 metros, o sea, 120 centímetros. Quiere decir que este observador va a ver 120 centímetros, más los 40 que están fuera, la longitud aparente que logra observar es de 160 centímetros. O sea, la barra es de 2 metros, o sea, 200 centímetros, pero lo que él observa es 160 centímetros. Problema número 11. Indique qué alternativa corresponde al enunciado incorrecto. El enunciado E dice, si el medio que rodea una lente biconvexa presenta mayor índice de refracción que la lente, esta se comporta como una lente divergente. Ya, esta es incorrecta porque si la lente es biconvexa, necesariamente se define como lente convergente, no puede ser divergente. Por lo tanto, la incorrecta es la E. Problema número 12. Una lente de menos 1 dioptrías de potencia se ubica a 3 metros de un objeto de 9 centímetros de altura. ¿Qué características presenta la imagen? La distancia focal es la inversa de la potencia de la lente, o sea, te queda menos 1 metro. Y aplicando la ecuación de Descartes, la inversa de la distancia focal, o sea, la inversa de menos 1, es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto, 3 metros. De esta ecuación, la distancia imagen es menos 0,75 metros. Luego hallamos el aumento. El aumento es menos la distancia imagen entre la distancia objeto, o sea, 0,25. ¿Cuál sería la característica de la imagen? La imagen es, como la distancia imagen es negativa, la imagen es virtual, de menor tamaño y derecha. Problema número 13. Se tiene dos lentes, una convergente y la otra divergente, cuyas distancias focales son 90 y 30 centímetros respectivamente. Al colocar un objeto frente a la primera lente,
se observa una imagen virtual del triple de tamaño. Si se reemplaza la lente por otra, ¿qué aumento tendrá la imagen formada? En la primera lente tenemos la ecuación de Descartes. La inversa de la distancia focal, ¿no? La inversa de 90, es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. El aumento, que es 3 porque hice el triple, es igual a menos la distancia imagen entre la distancia objeto. Entonces la distancia imagen, resolviendo el sistema, es menos 180 y la distancia objeto es 60. En el segundo caso, ¿no? Con la segunda lente, tenemos que su distancia focal es 30. La inversa de 30 igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto, que ya sabemos que vale 60. Resolvemos la ecuación y te quedaría que la distancia imagen es 60 centímetros. Hallamos el nuevo aumento, que sería menos la distancia imagen, que es 60, entre la distancia objeto, que es 60. Y el aumento me quedaría pues menos 1. Es el aumento, menos 1. Problema 14. Dos lentes A y B convergentes iguales de distancia focal 10 centímetros se colocan separadas una distancia X. Un objeto se coloca a 15 centímetros del lado de la lente A. Ver figura. Si la imagen final se forma a la misma distancia de la lente B, determine X. Primero, este objeto aquí forma una imagen, y esa imagen la hace de objeto y forma otra imagen. En la primera lente tenemos que la inversa de la distancia focal, que es 10, es igual a la inversa de la distancia imagen, que es lo que voy a calcular, más la inversa de la distancia objeto, que sería 15. Resolviendo la ecuación, la distancia imagen es 30 centímetros. En la segunda lente, la inversa de la distancia focal es 10, igual a la inversa de la distancia imagen, que es 15, ¿no? Porque acá está, no es 15, más la inversa de la distancia objeto, que me quedaría pues resolviendo 30. O sea, la distancia imagen de este objeto es 30 y la distancia objeto de esta imagen es 30. Y 30 más 30 es 60. Ese es el valor de X. Problema número 15. Una lente convergente hecha de vidrio, índice 1,52, tiene una distancia focal de 50 centímetros en el aire. Determine aproximadamente la distancia focal en metros de la misma lente cuando está sumergida en un líquido cuyo índice de refracción es 1,36. Bueno, de la ecuación del fabricante, para toda lente se cumple que la distancia focal por el índice de la lente sobre el índice del medio menos 1 es una constante para la misma lente. La distancia focal de esa lente es 50 en el aire. El índice de la lente es 1,52 y el índice del medio es 1. Menos 1. Igual. Ahora, en el segundo caso, la distancia focal es lo que queremos. El índice de la lente sigue siendo la misma, 1,52. Pero el índice del medio ahora es este líquido, que es 1,36. Menos 1. Resolvemos la ecuación y obtenemos que la distancia focal es 221 centímetros.